Ajá. Estamos intentando con estas charlas traer la información histórica de nuestra ciudad hacia el barrio El Astillero, un área muy importante de la historia guayaquileña, un área importantísima de la ciudad, en donde hay una gran cantidad de colegios y justamente queremos llegar a los maestros de estas unidades educativas para que ellos conozcan un poco más de nuestra historia local a fin de que la den a conocer a los jóvenes, a sus estudiantes, y con ello los estudiantes y las nuevas generaciones de guayaquileños puedan empoderarse de esto que es tan importante que se haga parte de nosotros, que es nuestra identidad histórica. El día de hoy vamos a ver algo que es un tema que hemos escuchado muchas veces, pero que con detalle, con detenimiento, pocas veces. Se ha dicho mucho sobre los ataques piratas a Guayaquil y se ha dicho muchas cosas que no son ciertas. Ha habido personas, ha habido historiadores, entre comillas, y curiosos que han querido incluir dentro de esos ataques a piratas, filibusteros, bucaneros que nunca estuvieron por aquí. Por ejemplo, el caso de Francis Drake, que sí estuvo en el puerto de Manta, pero que no estuvo en Guayaquil, pasó de largo por el Golfo. Casos como Lorencillo, el pirata Lorencillo, que tampoco estuvo en Guayaquil, pero se asume que iba a entrar al Golfo, y hay autores que dicen que sí entró a Guayaquil. Lo cierto es que he podido ver que hubo autores que nos cuentan de 12 ataques de piratas a la ciudad de Guayaquil, cuando realmente esto no es cierto. Lo verdadero, lo comprobado y comprobable son 4. Y de los 4, el primero no llegó a la ciudad. El primer ataque de pirata a Guayaquil es de 1578. En este año aparece por nuestras costas el tercer hombre que le dio la vuelta al mundo. El tercero en darle la vuelta al mundo después de Magallanes y Elcano, y después de Drake, que también fue el segundo en darle la vuelta al mundo. El tercero sería Thomas Cavendish, a quien le llamaban Candy. Este pirata, que forma una expedición con 4 naves, llega a América y el temidísimo paso del estrecho de Magallanes cobra tributo hundiéndole 2 naves. Llega con sus 2 naves que le quedan muy dañadas hasta la isla Puná, y en la isla Puná, como había un astillero ya para ese entonces, él pretende en este lugar carenar sus naves, arreglarlas y obviamente hacer aquello para lo que había venido, enriquecerse en base al robo y al saqueo. Aquí, en este ataque pirata, vale la pena destacar algo muy interesante. Se dice que cuando pasa ya por el puerto del Callao, llegan las noticias de que Cavendish está subiendo hacia el Golfo de Guayaquil. En el Callao no logra hacer absolutamente nada. Sin embargo, se entera de que en Guayaquil hay mucha riqueza, hay mucho trabajo y en consecuencia hay mucho que robar. Pero las naves estaban con problemas muy graves, razón por la cual tenía que, primero que nada, arreglarlas. Había un astillero, entra el astillero de Puná, pero ya lo están esperando. ¿Quiénes? Como había la noticia de que Cavendish estaba por llegar, se armaron un grupo de guayaquileños para esperarlo en la isla Puná, y este grupo de guayaquileños estaba al mando de quien se convertiría en una leyenda realmente en nuestra historia, y que
sus hijos harían de los astilleros de Guayaquil los astilleros más grandes de América. Estoy hablando de Toribio de Castro y Grijuela. Toribio de Castro y Grijuela, de por sí ya él es un tema importante para una charla entera, porque es un personaje cuasi legendario del que existe una maravillosa leyenda al respecto, pero que eso es para otro tema de conversación. Sí voy, sin embargo, a extraer algo importante que pasa cuando Cavendish se enfrenta a los hombres de Toribio de Castro y Grijuela, que conjuntamente con los hombres de uno de sus socios, que era el cacique Tumbalá, uno de sus socios en los astilleros, que era quien le facilitó en principio la mano de obra para que él pudiera iniciar el astillero de Guayaquil en la isla Puná. Los hombres de Tumbalá más los de Castro y Grijuela van a enfrentarse contra los hombres de Cavendish. Cuenta la historia, que está justo en el límite entre historia y leyenda, que ese enfrentamiento fue realmente épico, porque Toribio de Castro era un extraordinario espadachín, pero era un espadachín misterioso ¿en qué aspecto? En el aspecto de que este hombre había nacido, y eso sí es parte de la leyenda, había nacido sin su mano derecha. Y un milagro hecho por la Virgen del Soto, había hecho que esta criatura, a los 8 años, le nazca una mano, le creciera una mano y fuera una mano hábil. Es decir, no era una mano cualquiera, era una mano hábil con la que él podía hacer maravillas, pero la mano era de color negro. La piel de la mano nunca le cambió de color. Y esta mano lo convirtió en un hombre increíblemente diestro para la espada. Se enfrenta Cavendish contra Toribio de Castro y cuenta la historia de que en ese enfrentamiento, por supuesto, le fue muy mal al pirata, y en las memorias del pirata, en las memorias de Cavendish, cuenta el mismo Cavendish de que en la refriega le da un golpe con la mano abierta, con la palma en la mano, Toribio de Castro en el pecho a Cavendish y lo quema. Esto ya pues no es parte exclusivamente del caso historiográfico de esta primera invasión a nuestro territorio, que no llegan a la ciudad, pero sí hasta Puná, porque cuentan de que Toribio de Castro, esa mano impresionante, rara, de color negro, que tenía y le nació a los 8 años, está notarizado incluso en la población de Toranzo, en donde él nació en España, esa mano se podía calentar a voluntad y en consecuencia podía quemar a quien lo tocara a voluntad. Y que la marca le quedó para siempre en el pecho a Cavendish y que contó una y otra vez de este raro encuentro que había tenido en la isla Puná. ¿Qué sucedió finalmente? Cavendish tuvo que huir con los pocos hombres que le quedaban en el único barco el que logró carenar un poco, arreglar un poco y huir hasta la isla de La Plata, en donde logra cruzarse con el galeón de Manila, logra robar el galeón de Manila. El galeón de Manila era el barco que traía la mayor cantidad de riquezas desde Filipinas. Venían las riquezas para la corona española, venían desde Filipinas, hacían toda la ruta de la costa del Pacífico, iba cogiendo los diezmos reales y llegaba hasta el Darién, que es lo que hoy en día es Panamá. En este lugar se desembarcaban para poder por tierra llevar hasta el Golfo de México, en el puerto de Panamá, llevar todo lo que venían en estos barcos en el galeón, y volverlo a reembarcar para dirigir estos tesoros hasta España. El galeón de Manila lo toma, lo roba
Cavendish, luego de salvar la vida del ataque que él perpetra en Puná y que no tiene ningún éxito, y se lleva hasta la ruta que lleva hasta Filipinas, porque él no coge, sino, recordemos que es el tercero en darle la vuelta al mundo, se va con la corriente, llega hasta Filipinas y baja por el Índico hasta dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza en el África y subir vadeando la costa africana hasta llegar nuevamente a Inglaterra. Cuenta la historia de que era tal la increíble riqueza del galeón de Manila que las velas del barco en el que llegó Cavendish, al dañarse por una tormenta, fueron reemplazadas por tela de Damasco, que venían con alhajas por todos lados, envueltos en alhajas de los tesoros, de las joyas que venían en el galeón de Manila, y obviamente que llegaron hasta Puerto Inglés con una enorme cantidad de riquezas. Y una noticia, la noticia de que en Guayaquil no habían logrado entrar porque había un extraño individuo que tenía una increíble capacidad para enfrentarse y vencer con la espada, pero que además tenía una misteriosa mano que emanaba calor. Hablaba de Toribio de Castro y Grijuela, el fundador de los astilleros del Guayaquil colonial y tronco de una de las familias más importantes que tuvo Guayaquil en el siglo XVI y XVII, la familia Castro y Guzmán. Esta invasión, la invasión de Cavendish a Guayaquil, no vale la pena profundizar mucho en ella porque no llega a la ciudad. Sin embargo, de lo cual la intención de este hombre sí es llegar a la ciudad. ¿Cuál invasión es la que continúa? Esta sí es una invasión real. Es la invasión holandesa de 1624. Antes de continuar, quiero decirles que solamente vamos a ver 4 invasiones. La de Cavendish, que es la que hemos citado pero muy rápidamente por no haber llegado hasta la ciudad. La invasión de los holandeses, y ojo que no estoy diciendo piratas porque no lo eran, era el ejército de Holanda, la armada holandesa. Esa es en 1624 y entran por 2 ocasiones, en el mes de julio y el mes de agosto. La invasión de 1687 en el mes de abril, que es llevada a cabo por Grognet, Picard y Hood, piratas franceses e ingleses, que comienzan a asolar las costas del Pacífico luego de que ya Inglaterra y España han firmado una tregua. Al darse cuenta que el negocio se acabó, los corsarios que robaban para su rey, en este caso para la reina de Inglaterra, para los reyes ingleses, que tenían su licencia para robar, aun cuando en el momento que los cogieran dijera el rey de Inglaterra, no, ni los conozco, pero esa era la licencia de corso. Cuando se acaba, cuando entra la paz entre Inglaterra y España, ¿qué es lo que va a pasar? Como ese negocio era bueno, dijeron no, bueno, dejamos el Atlántico, vámonos al Pacífico. Y en el Pacífico hicieron lo que quisieron, ya no eran corsarios. Había entonces filibusteros y bucaneros, que ya veremos cuál es la diferencia conceptual de estos individuos. Igual piratas, igual ladrones del mar. 1687 van a formar Grognet, Picard y Hood una expedición con más de 600 hombres. Esta expedición es una expedición realmente importante. Están empecinados en enriquecerse en la costa del Pacífico. Hay piratas que ya no están en consecuencia en el Atlántico porque ya no es negocio, porque ahí ya no hay guerra entre Inglaterra y Francia y eso, Inglaterra y España, entonces eso les dificulta el trabajo. Se trasladan acá, Rogers se traslada acá, pirata Rogers, que llegó a ser pues uno de los piratas más peligrosos de los que se tenga memoria. Morgan, el más peligroso de todos, también se traslada para acá, para el Pacífico. Pero de los que realmente hicieron
un negocio muy lucrativo, las invasiones del Pacífico eran estos: Grogniet, Picard y Hood. ¿Qué es lo que van a ver Grogniet y Picard? Que Laurent de Graaf, un pirata francés, que era también uno de los que había tomado la decisión de venirse al Pacífico para hacer lo propio, Laurent de Graaf tenía una ruta específica, que supuestamente era la ruta más rica. Y ellos deciden tomarle la delantera a Laurent de Graaf. Cogen y dicen, el puerto de Guayaquil es sin duda alguna uno de los puertos más ricos que tiene la costa del Pacífico. Este debe estar dentro de nuestro itinerario. Y así fue. El miedo que tenía Guayaquil ya estaba totalmente justificado. Totalmente justificado. Era el miedo a los piratas que ya habían comenzado a robar en la costa del Pacífico. Pero eso lo vamos a ver después. Veamos qué es lo que pasó en 1624, porque el ataque al que estoy haciendo referencia de Grogniet, Picard y Hood es en 1687. ¿Qué pasó en 1624? El conde Mauricio de Nassau, que era el mandamás de toda la región de Flandes, el conde Mauricio de Nassau, indignado por el trato que les daba el rey de España, porque supuestamente el rey de España para el 1624 también tenía dominio sobre la región de Flandes, ¿qué es lo que va a hacer? Decide atacar América, decide atacar los principales puertos de americanos del Pacífico y adueñarse de la ruta comercial que tenían los españoles. La intención no era solo eso. En la medida de lo posible era tomarse la cabecera virreinal del virreinato del Perú y a posteriori tomarse la cabecera virreinal de México. Esto era, mejor dicho, esto no era otra cosa que tomarse las colonias españolas y convertirlas en colonias holandesas. Bien, no estaba tan desencaminado. Quizás la inteligencia le funcionó un poco mal. No hubo un espionaje lo suficientemente adecuado como para darse cuenta de que lograr eso era lograr vencer el puerto del Callao, y el puerto del Callao era extremadamente fortificado. Cuando llega al Callao, llegan en abril de 1624. ¿Quién viene a cargo de esa expedición? Jacobo Clerc, que era conocido como Jacques el Ermitaño o Jacques l'Eremite Clerc. Jacobo Clerc traía 11 naves, 11 naves, es decir, era toda una armada entre galeones, galeoncetes y pataches, naves de diferentes calados, tamaños y armamento, artilladas con diferentes cantidades de cañones, pero todas sumamente peligrosas porque estaban artilladas para la guerra. La intención no era llegar de visita, la intención era llegar a invadir y tomarse el territorio, pero a juicio mío se les duerme el diablo. ¿Cómo pueden intentar tomarse el Callao sin haber sabido qué características tenían su fortaleza? El sitio del Callao fue largo. Ellos llegan en abril de 1624 y realmente no logran nada. No logran nada. Bombardean, le disparan, pero la fortaleza era inexpugnable. Tenía ahí una suerte de herradura por donde se entraba para poder tener acceso a Callao, y si no tenías acceso a Callao, ¿cómo llegabas a Lima? No podías llegar a Lima. Si no podías llegar a Lima, olvídate de la intención de ser dueño del virreinato del Perú. Mucho tiempo estuvieron hostigando al virrey del Perú, haciendo cosas terribles en ocasiones, como el caso de haber cogido un barco mercante, haber degollado a una buena parte de su tripulación, haberlos guindado patas arriba para que las velas se llenen de sangre, a fin de que se aterroricen los
los habitantes y quienes custodiaban las murallas de Callao y los dejen pasar. La verdad es que funcionó totalmente al revés. Se armaron mucho más en el Callao, enfrentaron con mucho más solvencia a sus invasores, que era, como vuelvo a repetir, el ejército de Holanda, era la armada holandesa, no eran piratas, no eran piratas. Esa invasión de 1624 es de soldados duchos en la pelea en el mar, y esto es importante tenerlo en el presente cuando veamos qué pasó en Guayaquil. Lo cierto es que al darse cuenta que la situación estaba muy difícil, entra en un estado de desesperación Jacques Clerc, que enferma, una enfermedad que al final lo termina matando. Debe haber tenido la clásica enfermedad de los piratas o de los marinos de la época, que era el escorbuto. Debe haber estado con algo parecido, porque por depresión no se muere nadie, peor para esa época, esta gente que se había endurecido en la guerra. Lo cierto es que el segundo al mando, Jack Huygens, le ordena, Jacques Clerc, le ordena que vaya en vista de que no han podido tomarse Callao, en vista de que no han podido entrar a Lima, que vaya y entre en el astillero que tienen los peruanos y lo destruya. Estaba hablando de Guayaquil, estaba hablando de Puná, y como ya en 1687 ya estaba habilitado el astillero de la Tarazana, en 1624 entra al astillero de la Tarazana. Veamos el otro dibujo, Frey. Aquí tenemos nosotros, esto es el astillero de la Tarazana. Este es el Guayaquil de esa época. Para que se ubiquen, este estero es el estero de Villamar, que hoy en día es la calle Loja. Este es el malecón, esta es la muralla que describe William Dampier, un pirata que estuvo en Guayaquil y que describe la ciudad. Una muralla que terminaba justo en donde está el Fortín de la Planchada. Aquí hoy en día están Las Peñas, ¿ya? Para que se ubiquen. Y hoy en día aquí está la iglesia de San Vicente, la de los dominicos. Pero acá, pasando el Santana y el Cerro del Carmen, estaba el astillero que se formó en la Tarazana. Recordemos que ese nombre no es otra cosa que el nombre que se le destina a los astilleros, Tarzana, así como la mamá de Tarzán, Tarzán con A al final. Tarzana o Atarazana, por deformación lingüística, era el sitio en donde se construían los barcos de menor calado, porque los de mayor calado se hacían en Puná. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? En 1624, cuando hay ya la orden de parte de Jacques Clerc, la orden a Huygens para que invada la ciudad de Guayaquil, invada y destruye el astillero en donde se hacían barcos para el virreinato de Lima, este hombre viene con 4 de esos 11 barcos que había llegado desde Holanda, la armada holandesa. Viene con 4 de esos barcos. Se asume que eran un galeón y 4 galeoncetes. Con estos barcos ellos creen que van a poder lograr algo o vencer a este pueblo que, siendo muy pequeño, sin embargo, era muy bravo. Era gente que se había templado en el dolor, en la dureza del medio, en las pestes que ya habían diezmado a mucha gente, pero que no se habían movido del lugar porque era un sitio riquísimo, una naturaleza fértil, donde los recursos naturales permitían progresar mucho y en consecuencia no se movían de su ciudad. Hacían crecer su ciudad lo más que podían y siempre teniendo como enemigos el fuego, los ataques piratas y las enfermedades. En el año de 1624, como estamos diciendo, en el mes de julio, entran los piratas a Guayaquil. Se apostan detrás de la isla Santay.
para ir midiendo la situación, cómo se daba. Y coger y entrar y atacar la ciudad, atacar a los pobladores y robar lo que más puedan, pero principalmente acabar con el astillero. No se imaginaron la defensa cerrada a la que sometieron a los piratas los guayaquileños. Fue una verdadera defensa, una defensa tan dura, que nos cuentan algunos autores, dentro de los cuales está Pino Roca, dentro de los cuales está el mismo Julio Estrada, que no más de 60 hombres se salvaron y que era tan desesperante la huida, la fuga, para poder salvar sus vidas de los piratas, que muchos de ellos se mataron entre ellos para poder alcanzar los botes e ir hacia los barcos en donde estaban, donde ya podían ver la libertad y el salvar sus vidas. No se iban a quedar así. Cuando Huygens llega hacia Callao para dar la noticia de que era muy difícil lograr el cometido de dañar el astillero de Guayaquil, se encuentra con la noticia de que Clerc ha muerto. El primero se convierte entonces, Huygens se convierte en el primer oficial o el primero a cargo de toda esta expedición. Como estaba con la sangre en el ojo este hombre, ¿qué es lo que hace? Vámonos con todos los barcos, acabemos con esa ciudad. Acabemos no solo con el astillero, arrasemos la ciudad. En agosto del año 1624 llegan toda la flota. Hay un dibujo famoso que nos muestra, desgraciadamente no lo tenemos ahí, ¿no, Freddy? Un dibujo en donde se ven todas las naves holandesas. Y el dibujo de 1624, puedes abrir el, a ver, no están. Ahí están solamente unos. Piratas 1. A ver, este es. A ver, espérate, lo hemos visto. Hay un dibujo antiguo que nos ilustra cómo fue con Piratas 1. No, el Piratas 1, Piratas 1. No, ese Piratas 2, no, Piratas 1, Fred. A ver, aquí está, a ver. Este es. Amplía ese dibujo. No se ve. No. Bueno, en todo caso, hay en el tomo 4 de la historia marítima del Perú, hay una información con ilustraciones de la época, en donde se puede ver, no es ese, Freddy, no es ese, en donde se puede apreciar las 11 naves ya bloqueando el Golfo de Guayaquil y bloqueando el río. Las 11 naves holandesas se bajaron en el puerto de Guayaquil, se bajaron a tambor batiente, creyendo de que los guayaquileños, ¿qué se le iban a hacer frente? Era el ejército de Holanda que estaba entrando a tomar posesión de Guayaquil. Pero aquí se puede ver realmente la madera de la que estaban hechos los guayaquileños. Era un pueblo que defendía lo suyo con piedras, palos, machetes y como fuera. Y se enfrentan ancianos, mujeres, se enfrentan contra el ejército de Holanda durante 4 días con sus respectivas noches. La crónica nos cuenta que Guayaquil estaba prácticamente incendiada. Y en todas las calles y en todas las casas se luchaba para defender el territorio. El corregidor del Perú, el corregidor de Guayaquil, al final, al 4.º día, se va a enfrentar contra el líder de los holandeses, que es Huygens. Cuando ven la cantidad de bajas que hay, la enorme cantidad de bajas que ha habido de lado y lado, toma la decisión entonces, ese es Callao, es la toma de Callao, es el intento de la toma de Callao. Entonces se intentan
intenta llegar como a un acuerdo y entonces dice, el corregidor se enfrenta con Huygens. Dice, nosotros peleamos entre nosotros. Mientras, y el que gane, pues, es dueño de todo. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Después de media hora de refriega es vencido el holandés. Muere el holandés. Mientras un pequeño grupo de 50 hombres están haciéndose fuertes en el Fortín La Planchada, en las peñas, a la entrada de las peñas. Pero ya no pueden lograr más, porque explota un polvorín que está a sus espaldas y esto los hace huir desesperadamente sin lograr nada más que salvar sus respectivas vidas. 4 noches con sus días. La invasión de Holanda a Guayaquil fue un tanto una victoria pírrica para nosotros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hicimos huir a los holandeses, a todo un ejército, al ejército de Holanda, y aquí dejan su vida algunos de los miembros de esta armada, muchísimos diría yo. También es cierto que la ciudad quedó totalmente destruida, pero totalmente destruida. El virrey del Perú conocerá de esta situación porque el corregidor de Guayaquil le pide que por 10 años no pague impuestos la ciudad, que ha quedado completamente destruida después de la invasión de los holandeses y que en consecuencia recuperarse tanto económicamente como físicamente no iba a ser sencillo. Para aquel entonces se pedía ayuda a los caciques de las zonas aledañas para que los caciques, con la mano de obra de su gente, de sus encomiendas, pudieran ellos, porque a veces de los caciques eran también encomenderos, ellos pudieran ayudar a la reconstrucción de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil se demora muchos años en ser reconstruida después de 1624. Pero en ese tiempo logra cambiar de posición el hospital de Santa Catalina, que fue el primer hospital que tuvo la audiencia de Quito antes que naciera el hospital de San Juan de Dios en Quito. Logra cambiar de posición algunas edificaciones importantes que tenía, porque como se quemó íntegra, pues era muy fácil hacer los cambios urbanos para aquel entonces, además que Guayaquil, como podrán darse cuenta, era una ciudad, casi una ciudad gótica, ¿no? Una ciudad que no tenía un ordenamiento urbano lógico. Vean, una iglesia, 2 iglesias, 3 iglesias, 4 iglesias. ¿Dónde está la plaza de armas? Y las ciudades españolas, todas tenían plazas de armas. En su momento se dijo que la plaza de armas había sido formada arriba, pero en el año 1590. Pero allá arriba también se quemó en su momento. Entonces tuvieron que bajar y ubicarse acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto que están viendo es la ciudad reconstruida. Ya es la ciudad como se debió ver reconstruida después de la invasión de Holanda. Entonces, este era un salpicado de casitas con una que otra plazoleta, que es así, obligatorio que estuvieran frente a cada iglesia una plazoleta. Esta era San Francisco, esta era la iglesia matriz, esta era San Vicente o Santo Domingo, como la conocemos también ahora, y esta era la iglesia de los agustinos. Eran las 4 iglesias que tenía Ciudad Vieja para la época de la invasión de Holanda. Entonces, aquí estaba también, para esta época, estaba aquí el único lugar de hospedaje que había aquí, habían 2. Este era un lugar de hospedaje y el otro lugar de hospedaje era acá. Este era donde doña Nuria Vázquez, que por aquí tenía un pozo, que era el famoso pozo de Nuria, que después le llamaron el pozo de la Noria, por deformación fonética, y aquí estaba otro lugar en donde se hospedaba la gente cuando llegaba a que era
el muelle de la Marina, único muelle que tenía la ciudad para la época de la invasión holandesa. Esta era esta plaza, que era la plaza de la iglesia de San Francisco, que miren dónde quedaba en donde hoy está, ¿qué? Pues diríamos que estaría por la Espol, claro. Por la Espol, en el costado que da la calle Loja. Y San Agustín, que estaría por donde está el colegio, que está cerca de la subida hacia Santo Domingo, ¿no? Y bueno, esa era la ciudad que se destruyó y que se reconstruyó cambiando de ciertos sitios nada más. Aquí estaba el hospital de Santa Catalina, que había estado antes acá. Después que lo queman, viene y lo ponen acá. Este camino de herradura que ustedes ven que sube hasta el Fortín de San Felipe, no es otra cosa que el camino de herradura sobre el cual se construyeron décadas después la escalera Diego Noboa. La escalera Diego Noboa no está hecha sino sobre esto, sobre este camino. Ahí está la escalera Diego Noboa, justamente sobre ese camino. Esa es una huella urbana de siglos pasados. ¿Qué va a suceder aquí? La ciudad, como ya les dije, quedó destruida. Van a pasar algunos años. 1684 va a haber un intento de invasión, un nuevo intento de invasión liderado por William Dampier, el famoso pirata ilustrado, porque era un hombre que le gustaba estar generando adrenalina en su organismo a cada rato, porque no necesitaba robar, sin embargo se enlistaba en todas estas aventuras marinas en Inglaterra cada vez que éstas se formaban. Entonces, William Dampier va a estar apostado en 1684 con una expedición que intentará entrar a Guayaquil y que va a estar oculta detrás de la isla Santay, pero que sin embargo, al ver que hay fuegos, hay disparos en un momento determinado por la noche, justo la noche que iban a invadir Guayaquil, deciden no hacerlo. Lo que no sabían es que era el día de la Anunciación de la Virgen y que era de fiesta los guayaquileños, y ellos creían que ya estaban listos para atacarlos y estaban disparando hacia la Santay. Entonces se fueron y en 1684 abortó esa invasión que casi sucede en la ciudad de Santiago de Guayaquil. Pero en 1687, solo 3 años después, va a venir la invasión a la que estaba ya haciendo referencia yo cuando empezamos esta conversación. 1687, Grognet, Picard y Hood, estos piratas franceses los primeros, inglés el segundo, estos piratas ya vienen saqueando las costas del Pacífico, como les había dicho, son piratas de los que se habían enriquecido robando el Mar Caribe, pero que en el Mar Caribe ya se había firmado una paz entre Inglaterra y España, y en consecuencia no podían ya hacer labor de corso. Ahora eran piratas sencillos, comunes y corrientes, que estaban saqueando la costa del Pacífico por su propia cuenta. Ahora ya no eran corsarios, ahora eran filibusteros y bucaneros. ¿Qué son los filibusteros y qué son los bucaneros? Filibustero era un pirata cualquiera, un ladrón del mar. El bucanero, en cambio, era el antiguo cocinero que preparaba pedazos de carne salada para venderles a los marinos y que en el Mar Caribe, y que se dieron cuenta que ese negocio no les iba a dar nunca todo lo que les iba a dar el dedicarse a la piratería. Entonces, estos trozos de carne seca, salada, se llamaban bucans, y de ahí viene la palabra bucanero. Entonces, estas otras nuevas categorías de piratas, los filibusteros, pirata común y corriente, y bucaneros, son los que asolaron el Pacífico, porque en principio los que asolan el Atlántico y básicamente el Mar Caribe son corsarios que roban a nombre del rey, aun cuando el rey no reconozca esto para no tener mayores problemas, pero realmente roban al nombre del rey.
Entonces, filibusteros y bucaneros conformaban la gran armada de 600 hombres que formó Grognet, Picard y Hull. 600 hombres donde habían holandeses, piratas, españoles inclusive, franceses, ingleses y algunos esclavos negros que ya eran libertos porque se habían dedicado a la piratería y recibían las partes iguales que por la ley de piratería le correspondía en el botín que ellos obtuvieran cada vez que saqueaban un puerto o robaban un barco. Guayaquil estaba en un estado de zozobra tremendo, porque escuchaban en los rumores de que estaban saqueando ya los piratas algunos puertos del Pacífico. En abril del año de 1687, siendo corregidor de Guayaquil, el corregidor Ponce de León, llegan las noticias desde Santa Elena de que ya están los piratas con algunas naves saqueando los puertos de la Audiencia de Quito. El terror no fue poco. Recordaban ese tremendo momento que les había tocado vivir en 1624 con la lucha contra los holandeses. 1687 sería para los guayaquileños un año realmente terrible. Realmente terrible. ¿Cómo logran finalmente los piratas entrar a Guayaquil, que ya estaba sobre aviso, que ya tenía esa muralla? Ya tenía esa muralla, ponte la muralla, ya tenía esa muralla. ¿Cómo logran entrar? Había un esclavo negro que les indica por dónde debían entrar, si por el Salado o por aquí, a los piratas, son solamente para vengarse de su dueño, Francisco Sotomayor y Aller, que poco tiempo atrás lo había tratado terriblemente mal, y él toma la decisión de vender esta información a los piratas con la finalidad de que los piratas le maten a su amo, maten al amo, una vez que se tomen Guayaquil. Grognet y Picard entran a Guayaquil a sangre y fuego por 3 lugares. Se meten por aquí, otros entran por acá y otros se dan la vuelta por el estero Salado y entran por el lado del estero Salado, llegando hasta el estero de Villamar, que en este dibujo tiene un final, pero que originalmente el estero de Villamar llegaba prácticamente hasta el cementerio. ¿Ya? Bien adentro hasta el cementerio. Era un estero que, de acuerdo al libro de la geografía de Teodoro Wolff, publicado en el año 1892, el estero de Villamar, hace unos 5 o 6 mil años, se unía con el estero Salado. El estero de Villamar hoy en día sigue existiendo. Lo que pasa es que está debajo de la calle Loja y sale por un ducto cajón, porque es alimentado en el invierno por las grandes cantidades de agua que se quedan depositadas en los agujeros del Cerro Santana y el Carmen y que salen subterráneamente a vertientes que salen también subterráneamente hacia el estero de Villamar y alimentan de agua dulce durante más de 7 meses este estero, que para evitar inundaciones en la ciudad de Guayaquil, cuando se construyó el Malecón 2000, se tuvo que hacer un ducto cajón para que lo conduzca y para que esas aguas caigan a él. El estero de Villamar está debajo de la calle Loja y ustedes pueden ver cuando pasean por el río que hay una boca gigantesca debajo del mar, una boca, un tubo cuadrado, por donde sale una gran cantidad de agua, no es otra cosa que el estero de Villamar. Bueno, en todo caso, los piratas entran por aquí. Los piratas entran, se enfrentan contra los guayaquileños. Hay una muy fuerte, pero muy fuerte defensa de la ciudad. Sin embargo, en lo cual es tomada casi por sorpresa por los lugares por donde entraron los piratas.
apresan a más de 600 personas, las tienen encerradas en la iglesia de Santo Domingo, queman las casas, hacen realmente horrores y de pronto comienzan a enfermarse los piratas, por lo cual toman la decisión de pedir 300,000 pesos de rescate por persona de las que estaban metidas en la iglesia. Algunos se presentan ante ellos y le dicen, máteme, porque nadie va a pagar ni 50,000 pesos por mí. Matan mucha gente hasta que se dan cuenta que es una locura seguir matando gente cuando pueden hacer otra cosa. ¿Qué cosa es la que hacen? Cogen a una gran cantidad de chicas y se las llevan a la isla Puná, con la finalidad de que estas chicas sean por las que paguen rescate sus respectivas familias. Aquí va a haber un caso muy especial de una niña apellido Meneses, que es rescatada por un pirata. Y digo rescatada por un pirata porque el pirata al que hago referencia no lo era, se había equivocadamente embarcado en esta expedición pirática y era irlandés, de origen irlandés, y cuando él ve a esta muchacha en defensa, y le gustó seguramente la chica, él la defiende de los piratas y la hace que se refugie en el camarote de uno de los barcos en donde habían venido los piratas. Esto tiene una historia aparte, sumamente interesante, pero la uniremos, pero continuemos con el asunto. El asunto es que finalmente, y cuando ya casi todas las chicas habían sido pagados sus rescates, van entregándolas a sus respectivas familias, pero en estado de gravidez, es decir, embarazadas. Esto va a provocar un impacto psicológico tremendo en los guayaquileños, que no solamente han sido atacados y han sido saqueados, sino que además de eso, ellos en su familia, en la parte más íntima, se han visto afectados con la violación de sus respectivas hijas. De aquí saldrá una historia que la recoge Modesto Chávez Franco en sus crónicas del antiguo, crónicas de Guayaquil antiguo, que titula Los Piratillos y que tiene también toda una secuela interesantísima. Los piratas, finalmente, Gruñé, Picard y Huit, cuando consiguen más o menos, no todo lo que ellos querían, pero consiguen más o menos una cantidad importante de dinero, se llevan comida, una gran cantidad de comida, han saqueado y se han llevado alhajas también, cogen y parten, y con ellos parte también este pirata irlandés, pirata entre comillas, que llevaba un nombre falso, pero que pertenecía a una familia muy importante de Irlanda, y que le paga el rescate de esta niña apellido Meneses, y que sin embargo, cuando él le dice a ella, esto es real, y tan real que desde hasta llega esta historia hasta la época de Vicente Rocafuerte, muchos, pero muchísimos años después. Él le dice a ella, eres libre. Y ella le dice, no, me quedo contigo. Y ella, al darse cuenta de la nobleza del corazón de este hombre que la defendió en todo momento y que pagó su rescate y la devuelve y quiere devolverla a sus padres, ella se va con él, se ha enamorado de él y forman una familia, llegan a Irlanda y me refiero ahorita, aunque me salga un poco de la historia, a un socio que llegó a tener, miren, estamos hablando de 1687, en el año de 1838 llegó a tener un socio en Irlanda, don Vicente Rocafuerte, un socio de negocios, que le dijo, él, el socio, que él venía, que él descendía de una guayaquileña de apellido Meneses, el socio de Rocafuerte. Y entonces Rocafuerte le dijo, he oído algo sobre una señorita Meneses que fue
estuvo dentro del grupo de chicas que en 1687 raptaron los piratas ingleses que llegaron a Guayaquil. Sí, justamente ella es una de las chicas que raptaron, pero ella se casó y tuvo descendencia y de esa familia vengo yo. Entonces le dijo, cuando usted esté por Guayaquil y cuando vaya a América, yo lo voy a llevar a donde un señor Choes en Puná, que es el depositario de la memoria oral de la isla. Y efectivamente este hombre llegó una vez a Guayaquil y cuentan que Rocafuerte lo llevó a la isla Puná y en la isla Puná oyó de labios de José Hilario de los Santos Choes la historia de las chicas que fueron raptadas por los piratas y dentro de esa historia, la historia de la niña Meneses que se casó con el pirata que la salvó. Es una historia increíble, pero cierta, totalmente cierta, no es leyenda, es historia. Esta historia de la invasión de 1687 es importantísima. ¿Por qué? Porque al sufrir un impacto tan grande como el que sufrieron los guayaquileños con la violación de sus hijas, de donde nacerían una gran cantidad de chicos que son hijos de piratas, y de ahí cierta variación importantísima en el aspecto racial de los guayaquileños, que de repente y por muchísimos años fueron rubios de ojos azules. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Lo que va a suceder aquí es que el cabildo porteño, para que no se repita una tragedia como esta, le solicita a la presidencia de Quito que les permita trasladarse de donde están hacia el sur, para formar una ciudad mejor organizada, mejor defendida y que no tenga a las espaldas, ponte el otro dibujo, Frey, que no tenga a las espaldas, no, que no tenga esto a las espaldas, este nudo del Cerro Santana, del Carmen y San Lázaro, porque justamente cuando el viento pega así, el viento se recoge así y si está encendido un fuego, lo que hace es formar un vórtice que quema mucho más rápido la ciudad. Eso, los guayaquileños se habían dado cuenta de que era una de las cosas que permitía que el fuego se propagara tan rápidamente y los incendios destruyeran la cantidad de casas que destruían. Entonces, si se iban hacia el sur, podían encontrar en un sitio plano, muy plano, más fácil de construir, al que se le llamaba la Sabaneta o Puerto de Cazones, porque por ahí, a la altura de donde está hoy en día el Palacio de Cristal, era un puerto de pescadores que se llamaba Puerto de Cazones. Hacia ese sector podían construir una ciudad más organizada, ya trazada con estructura de amero, ya con una plaza de armas y ya organizada. ¿Cuántos años se demoraron en dar permisos la audiencia de Quito para que logren los guayaquileños eso? Muchos, muchos. Tantos que recién para 1692 están trasladando el Santísimo a la iglesia matriz frente a la Plaza de Armas. Recién la catedral, que es como le llamaríamos nosotros, pero que en ese entonces tenía el carácter solo de iglesia matriz porque dependíamos de Cuenca, recién va a llegar el Santísimo a la matriz. Estamos hablando de que para 1692 y 1693 recién están entregados los terrenos alrededor de la Plaza de Armas, recién se están construyendo los edificios públicos. La Casa del Cabildo quedaba frente a la Plaza de Armas, que la Plaza de Armas quedaba donde hoy está el Parque Seminario, conocido como el Parque de las Iguanas. Ese fue el corazón del Guayaquil colonial, de la ciudad nueva que estaban haciendo. Se fueron todos los guayaquileños de aquí. Al principio querían irse, porque sabían que esto era un dolor de cabeza, no solo por los incendios, sino porque era difícil defender esta ciudad y porque estos muros quedaron completamente destruidos. En un croquis que se llama el croquis de Paul Minguet,
o croquis anónimo del libro de Dionisio de Alcedo y Herrera, publicado en 1740, se ve un trocito nomás. Lo único que queda de estas murallas para 1740 es el fortín de la planchada y un trozo de pared de aquí. No queda más. Todo esto ya lo han tirado abajo las mismas invasiones piratas. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Sí, en 1693, 1694, ya Guayaquil, fruto de esa invasión de 1687, está reorganizándose en este sector de la Sabaneta. Son 5 cuadras de frente que daban hacia la calle del Pichincha. No estaba todavía el malecón, no se había llegado a cubrir un terreno como para que aparezcan las 5 manzanas que estarán de frente al malecón muchos años después. 5 manzanas de frente, 5 manzanas de profundidad, es decir, de Pichincha hasta Boyacá, aproximadamente. 25 cuadras. Los franciscanos, necios como la mula, no quisieron venir. Y cuando quisieron venir, ya se pusieron por fuera de ese recuadro de 25 manzanas. Los franciscanos que estaban aquí, ¿ya? ¿Por qué no se quisieron ir? Porque la Cofradía de los Ángeles daba mucha plata aquí. Y cuando ya la cosa bajó en ingresos, porque muchos de los que estaban aquí, que eran el sector que ellos tenían dominio, que su cofradía tenía dominio, se pasaron hacia el sur, hacia la ciudad nueva. Guayaquil se despolariza, fruto de esa invasión pirata de 1687, y nace así un nuevo núcleo urbano, mucho más organizado, con el nombre de Ciudad Nueva. Ciudad Vieja, que sería esta, y Ciudad Nueva terminarían siendo unidas por un gran puente de 800 varas castellanas que se construye con una colecta entre guayaquileños en el año 1710. ¿Por qué una colecta? Porque a nosotros no nos daban la plata que nosotros producíamos. Nosotros sí teníamos que dar y pagar una enorme cantidad de impuestos, y cada vez que se requería de nuestras maderas, era una extracción pero salvaje que hacían de nuestra riqueza maderera, pero recursos nada para Guayaquil. Tuvieron que pasar el sombrero para coger y tener la plata para construir ese puente de las 800 varas que unió esta Ciudad Vieja con Ciudad Nueva, que estaba construida a partir de la calle 9 de octubre actual, pero que para ese entonces, y cuando ya los franciscanos se establecieron a inicios de 1700, en el sitio donde están se llamaba Avenida de San Francisco. Y hacia el sur, 5 cuadras, llegaba más o menos hasta la Avenida Sucre, hasta la calle Sucre, que obviamente en ese entonces tenía otro nombre. Vean ustedes la importancia que llegó a tener la invasión de 1687 de Grognier, Picard y Hood. Una importancia medular. Ya ha vivido Guayaquil la invasión, no Guayaquil ciudad, pero sí región, la invasión de Thomas Cavendish. Ha experimentado la invasión de los piratas, no piratas, del ejército de Holanda en 1624, tanto en julio como agosto. Y ahora en abril de 1687 ha experimentado la invasión que provocó el nacimiento de Ciudad Nueva, la invasión de Grognier, Picard y Hood, en donde las chicas que fueron raptadas fueron devueltas a sus padres luego de pagar rescate en estado de gravidez. Y de donde nació una famosa historia, que es la historia de Dickinson, del pirata Dickinson, que no era pirata, y la niña Meneses, que se casó con él, y de la que existe esta historia curiosa del socio de don Vicente Rocafuerte. ¿Qué va a pasar después de esto? Después de esto va a venir la que, a juicio mío, es una de las invasiones piratas más pintorescas de las que haya podido vivir Guayaquil. Y es la última, la del año 1709. ¿Por qué es pintoresca? Porque en esta invasión, que es liderada por el pirata Rogers y que incluye dentro de esa invasión
al famoso William Dampier, que había estado en 1684 y que no había podido entrar a Guayaquil porque creía que estaban disparándoles cuando realmente estaban, era de fiesta. En esta invasión hay una historia integrada a la invasión que me parece realmente digna de ser conocida. ¿Cuándo comienza esa historia? Esa historia comienza en el año 1704. Esa historia incluye a dos personajes que son importantísimos para lo que sucederá en la invasión a Guayaquil en 1709. El uno se llama Joseph Stradling, que es uno de los líderes o capitanes de la expedición en la que también va William Dampier, y el otro se llama Alexander Selkirk. Ese personaje, solo ese personaje, es un personaje tan increíble e interesante que provocó la creación de uno de los libros más exitosos que jamás se hayan podido escribir. Las historias de las aventuras de Robinson Crusoe. ¿Cómo mismo es este asunto? En 1704, al pasar el estrecho de Magallanes, esta expedición que venía desde Inglaterra con 5 barcos y que armaban, los ingleses eran muy rimbombantes para armar sus latrocinios, armaban la expedición en aras de conocer nuevos horizontes y recursos naturales que de los que ellos pudieran servirse. Mentira, lo que venían era a robar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se vienen con 5 naves, zozobran 2 al pasar por el estrecho de Magallanes, cosa que era dificilísima de navegar por las diferencias de altura del mar que existen en ese entonces, entre el Pacífico y el Atlántico, que es de 7 metros de diferencia las alturas del océano en esos sectores. Por eso es el oleaje tan monstruoso. Y de las 3 naves que se salvaron, una de ellas, el Cinque Ports, el 5 puertos, el Cinque Ports llega hasta las islas de Juan Fernández porque su capitán, Alexander Selkirk, dice, esto está atacado de broma. Broma es un molusco que se mete en la madera del casco de los barcos, se metía pues cuando eran de madera los cascos, un molusco que funciona como una broca de taladro, se va metiendo hasta que llega al otro lado y se queda ahí. Pero cuando decide el molusco con su lengüeta ir sacando sus valvas y sale hacia el mar, deja un hueco, pues. Y estos son moluscos parásitos que se pegaban mucho. O sea, había 2 problemas que tenían los navegantes de la antigüedad cuando cruzaban el mar. Era el escorbuto, que les provocaba unos dolores de estómago monstruosos porque no es otra cosa que un estreñimiento mortal hasta que se envenena la sangre porque no puede ocuparse el individuo. Y la broma que era este molusco que perforaba los cascos de las naves, provocando que tengan muchos marinos achicando el agua que está metiéndose al casco porque de lo contrario el barco se hunde. Lo cierto es que el Cinque Ports, que era liderado por Alexander Selkirk, entra encarenado, o sea, carenar es arreglar justamente este tipo de problemas, con estope coco y un poco de brea, y entra encarenado en las islas de Juan Fernández, principalmente en la Grande, son 3 islas que están frente a Santiago de Chile a 90 kilómetros, entra encarenado y le dice Selkirk a Stradling, que era el líder de la expedición, ese barco no puede salir, ese barco no está en capacidad de navegar. Si ustedes salen con ese barco, definitivamente se van a hundir. Stradling lo que quería era robar. ¿Qué iba a hacer quedándose en la isla de Juan Fernández? Si decía el capitán de la nave que no se podía arreglar, él no le iba a hacer caso. Y sus compañeros de la nave le dijeron que estaban equivocados. Finalmente pelea con Stradling, se va a las manos, lo golpea y
decide Stradlin, que era superior jerárquicamente de Alexander Selkirk, ¿quieres quedarte? Quédate. Y lo deja tirado en la isla de Juan Fernández. Selkirk era amigo de Dampier. Dampier se enterará después de que a Selkirk lo han dejado botado en la isla de Juan Fernández. ¿Y qué pasa? ¿Cuál va a ser el final de Stradlin? Stradlin morirá. Y el barco, tal como dijo Selkirk, se hundió, pues no soportó el oleaje y los huecos que no habían sido terminados de escarenar y de tapar hicieron que la nave se hunda. ¿Qué va a pasar con Alexander Selkirk? Estoy haciendo un paréntesis con este hombre en la invasión de 1709 a Guayaquil para que ustedes entiendan la importancia histórica de esa invasión. Alexander Selkirk coge y queda desesperado. Lo dejaron abandonado en una isla completamente vacía. Solamente habían una manada de cabras salvajes que este hombre, por la soledad y al enloquecer fruto de esa soledad, se enamora de una cabra. No es mentira. Hay una investigadora japonesa que escribió la historia de Alexander Selkirk bajo un título muy sugestivo que se llama El verdadero Robinson Crusoe. Y nos cuenta que efectivamente él a su vez cuenta, cuando lo salvan, cuenta de que tenía incluso hasta una vinculación sexual con la cabra. Este hombre cuenta todas estas cosas cuando lo sacan de esa locura a punta de palo y de baños de agua helada. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa en el año 1709. 5 años está botado en la isla de Juan Fernández. Si ustedes entran, la gente ahora ya no busca en los libros, sino que se mete en Google para conocer ciertas cosas. Métanse en Google y pongan Isla de Juan Fernández, pongan alexander.com, Alexander Selkirk, y van a ver que hay en Chile, los chilenos han hecho incluso una escultura de Alexander Selkirk, todo vestido con pieles, la indumentaria que él mismo se hizo matando animales allí, y con una leyenda, una historia que dice, aquí vivió el verdadero Robinson Crusoe, el hombre que inspiró a Daniel Defoe, el autor de esta famosa novela de aventura. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? En 1709, William Dampier pasa por las islas de Juan Fernández, por el archipiélago de Juan Fernández. Pasa en vía hacia el Pacífico, haciendo lo que los ingleses hacían, saqueando. Pero en esta ocasión venía disfrazado con su grupo de expedicionarios de vendedores de aceite de ballena. Ya era más difícil el tema del robo, ya que los puertos estaban más preparados para este tipo de cosas y en consecuencia tenían que venir con una pantalla que en este caso era justamente el venir disfrazados de vendedores de aceite de ballena, de balleneros. 1709. Llega a las islas de Juan Fernández y le dice a la tripulación de uno de los barcos que era liderado por la expedición, le pertenecía realmente al pirata Rogers, a Butch Rogers, y uno de los capitanes de la expedición era William Dampier. En esta expedición también venía John Swan, el pirata Davis y el pirata Dampier, en 3 barcos. Dampier les dice a uno de sus tripulantes, pasemos por la isla grande de Juan Fernández para ver si es que de pronto aún está vivo Selkirk. Han pasado 5 años. Y claro, lo encontraron. Más bien Selkirk los vio llegar y salió al encuentro de ellos. Selkirk estaba con una barba hasta acá, estaba totalmente chiflado, y cuando lo suben al barco, lo rapan, le pegan una pizza porque no quería subirse al barco sino con la chiva, con la cabra, y le pegan su pizza, lo bañan,
lo lavan, lo afeitan y más o menos entra en cordura este hombre. ¿Qué de importante tiene, independiente de que este es el inspirador del famoso libro Robinson Crusoe? Que cuando llega a Guayaquil, estos piratas vienen con un personaje muy interesante dentro de la expedición, un doctor, el famoso doctor Dover. Doctor que va a ser el responsable de descubrir en su momento, estamos hablando de 1709, unas pastillas que van a ayudar a curar el escorbuto, que realmente se curaba era con cítricos, pero que lo descubren mucho tiempo después. Pero estas pastillas que se conocieron en su momento como las pastillas de Dover, por el nombre del personaje que descubre esta cura, este doctor también venía en la expedición, en el barco en el que venía Dampier. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando llegan a Guayaquil como vendedores de aceite de ballena, aquí la ciudad se iluminaba con aceite de ballena, cogen, averiguan cómo está la situación económica de la ciudad seguía en un estado muy crítico. Recuerden que recién se había construido Ciudad Nueva y seguía en construcción, pues estamos en el año 1709. Ni siquiera se ha construido todavía el puente de las 800 varas que cruza los 5 esteros entre Ciudad Vieja y Ciudad Nueva. No se ha construido todavía eso. Guayaquil está en construcción realmente, la Ciudad Nueva. Y cuando me refiero a Ciudad Nueva, pues me estoy refiriendo a ese núcleo urbano que iría a estar entre el Malecón, la calle Boyacá, la calle 9 de Octubre y la calle Colón. Ese conjunto de 25 manzanas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Cuando se dan cuenta que lo único que pueden robar, que no va a haber plata, pero que sí hay comida, que sí hay una buena cantidad de productos de exportación que los guayaquileños tenían, dentro de lo que había zarzaparrilla, café, cacao, había jarcia, que era el material con que se hacían las sogas para los barcos. Había muchas cosas que eran apreciadas y que podían ser robadas independientemente de grandes cantidades de grano en costalillos que estaban embodegados en la ciudad. ¿Qué va a hacer? Se descubren como piratas, como filibusteros, en el momento en que cogen y raptan a la familia del corregidor. Cuando se dan cuenta los guayaquileños de esta situación, alcanzan a mandar a un grupo de chicas, ponte la imagen de esta, no, la más chica, la anterior. Ponte la otra imagen, Fred, la que es más chica. Alcanzan a mandar a un grupo de chicas, la alcanzan a mandar a eso, aquí. La alcanzan a mandar hacia esta edificación. Esta edificación, ustedes se dan cuenta, la ciudad, esta es la ciudad que invaden en 1624 y la que se traslada en 1692 a la Sabaneta, naciendo Ciudad Nueva. Pero aquí había, en el costado del Cerro Santana que daba hacia la Tarazana, aquí había una edificación que era como un hostal también. Allá escondieron a las chicas. ¿Pero con qué las escondieron? Las escondieron con todas las alhajas que pudieron llevarse las chicas para salvar lo poco de valor que tenían los guayaquileños para ese entonces. Se entera Selkirk de que había un gran grupo de chicas de Guayaquil que las habían mandado para allá, para salvarlas a las chicas y también para salvar a la gran cantidad de alhajas que llevaban. Muchas de las chicas se pusieron en las piernas con ligas las alhajas y las coge los piratas, se entera dónde está, Selkirk se entera dónde están y va con un grupo de piratas para coger y quitarles todo lo que se han llevado. Hay un grabado que sale en el libro de los viajes de Buddy Rogers que ilustra justamente, pásate Freddy, donde están todos los grabados chiquitos, que ilustra justamente eso.
Ponte Piratas 2, en donde se ve este grabado, en donde se ve. Ponte el anterior, Piratas 1. Es el grabado en donde se aprecia. A ver, no está aquí, qué pena. En donde se aprecia justamente en el momento en que los piratas están cogiendo y cateando a las chicas para quitarles las alhajas que tenían agarradas en las piernas debajo de sus faldones. Obviamente, Selkirk, después de 5 años de no ver mujer, de haberse enamorado de una cabra, esto de aquí debió haberle impactado estar cateando a la chica. Y entonces ya no quería irse a Guayaquil. También hubo que darle una paliza para que se vaya y se meta en el barco. Esto es real, lo cuenta él mismo, cuando él cuenta su historia a Daniel Defoe, y cuando esta historia es reinterpretada por él, y él termina escribiendo la historia de Robinson Crusoe, Daniel Defoe, inspirado por la historia de de Alexander Selkirk. Hay una obra que ya les dije, es escrita por una japonesa de nombre Itachi Nekema, que es sumamente interesante, que la investigó hasta la saciedad en los archivos de Inglaterra, en donde, dicho sea de paso, hay una cantidad de información increíble, pero realmente increíble, sobre los ataques piratas ingleses a Guayaquil. Allí es que se descubrió, ponte la foto anterior a esta imagen, ahí es que se descubrió en los archivos ingleses, y gracias al diario de Dampier, de que Guayaquil sí tuvo muralla, de que el Guayaquil de Ciudad Vieja sí tuvo una muralla. Que la gente dice que solamente existió el Fortín de la Planchada, mentira. No solamente tuvo muralla, sino que en la descripción de Dampier dice hasta cuánto medía. Dice que medía de altura 5 varas castellanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos nosotros que en el año 1709, la invasión de Swan Davis y Dampier nos deja como con una historia sumamente pintoresca, que es la de Alexander Selkirk, que viene en el barco con Dampier, y que además nos cuenta de que los piratas, para remate, y cuando ya estaban muy, pero muy llenas de todas las cosas que habían robado las bodegas de sus barcos, se enfermaron y hubo que curarlos. Unos les da una especie de escarlatina y otros les da otra enfermedad y tienen que curarlos en el hospital de San Juan de Dios, que ya el hospital de Santa Catalina había dejado de existir. Ahora el hospital nuestro se llamaba San Juan de Dios porque la orden de los sanjuanderianos era la que manejaba el hospital de la ciudad. Estos tienen que ser curados allí, pero igual no le devuelven, por eso no le devuelven a los guayaquileños absolutamente nada de lo que robaron. Se cogieron igual, se fueron cuando se curaron. Lo único que hicieron en agradecimiento es no quemar la ciudad. La invasión de 1709 terminaría siendo la última invasión pirata a la ciudad de Santiago de Guayaquil y dejará como lección el hecho de que también había que fortificar Guayaquil para aquel entonces la ciudad nueva. No la pudieron fortificar nunca, solamente fortificaron un área que queda hoy en día entre las calles 10 de Agosto y Sucre, y que en ese entonces se convirtió en el Fortín de San Carlos, y en la Armería del Rey, años ya del siglo XVIII. Entonces, estamos ante las 3 invasiones reales y una no tan peligrosa que vivió Guayaquil. La de Thomas Cavendish, que es la primera, y en donde no entran a la ciudad. La invasión del ejército de Holanda en julio y agosto de 1624, la invasión de Grognet, Picard y Hood
en 1687, que da como origen a Ciudad Nueva, como secuela, y finalmente la invasión de Swan Davis y Dampier, que es la expedición del gran pirata Rogers en el año de 1709, y en donde llega a nuestras costas el hombre que dio origen a la historia de Robinson Crusoe. Esta es la historia de los piratas. Puede hablarse mucho de cada una de ellas, mucho más, pero esa no es la intención. La intención es que sepamos la verdad de cuáles fueron las invasiones piráticas que experimentó nuestra ciudad y qué tanto daño le hizo en su momento. Sí hubo daño. En la de 1687 quizás fue la peor. ¿Por qué? Porque hubo un daño moral. La de 1624, un daño económico muy grande porque duró muchísimo tiempo en superar ese daño la ciudad de Santiago de Quito. Pero finalmente, la de 1709 no fue tan grave, aun cuando se robaron una gran cantidad de vituallas y de material para exportación, productos para exportación, pero no fue una invasión que realmente afectara de manera grave a la ciudad de Santiago de Guayaquil.